Hola chicos, soy la Milisbeth. El día de hoy vamos a trabajar el tema, el punto y los dos puntos. Para eso vamos a observar la siguiente imagen. Bien, ahora les pido que presten mucha atención. Querido amigo, a pesar de que llevamos años sin hablarnos, siempre que paso por el parque en el que siempre jugábamos de niños, recuerdo que me decías, siempre seremos los mejores amigos. Así que hoy decidí escribir esta carta para decirte que me encantaría que nos encontráramos y recordáramos juntos esos bellos momentos de nuestra niñez. Pues bien, hasta ahí nos quedamos sin aliento. Algo nos falta ahí. ¿Qué nos falta? Unas pausas. ¿Y quiénes nos van a dar esas pausas? Los puntos. En este caso, el punto y los dos puntos. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es un signo que se encarga de señalar la pausa que se da al final de un enunciado, es decir, de oraciones y párrafos. Después del punto, siempre se va a escribir con mayúscula inicial. Clases de puntos. El primero es punto y seguido. Se va a encargar de separar oraciones que van a desarrollar un mismo tema y que forman parte de un mismo párrafo. Después de un punto y seguido, se va a continuar escribiendo en la misma línea. Ejemplo. Aquí podemos observar un párrafo. Este párrafo tiene 3 líneas. Redactar bien no es un don que se recibe. Redactar es una habilidad que se adquiere. En fin, redactar bien es producto del ejercicio consciente y constante. Como se acaban de dar cuenta, el punto se va a encargar de separar las oraciones. Primera oración, redactar bien no es un don que se recibe. Segunda oración, redactar es una habilidad que se adquiere. Última oración, en fin, redactar bien es producto del ejercicio consciente y constante. Siguiente, punto y aparte. Se usa este punto para finalizar los párrafos, cuando se desarrolla un aspecto distinto. Ejemplo. El mar estaba embravecido aquel día. Los barcos bailaban sobre el agua sorteando las olas con dificultad. Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. En este párrafo, acabamos de ver que en la primera parte nos hablan de cómo se encuentra el mar. El mar estaba embravecido. Mientras que luego nos hablan de que alguien estaba observando el mar desde el muelle, que era Miguel. Por lo tanto, se va a utilizar el punto y aparte para hablar de otro aspecto distinto. Por lo que se ha colocado el punto después de la palabra dificultad, ya que hasta ahí se habla de cómo se encontraba el mar. Siguiente, punto final. Se usa este punto para poner fin a un texto, a un escrito. Por ejemplo, todos los seres humanos que vivimos en este planeta nos comprometemos a proteger y mejorar este espacio donde vivimos. Punto final. Quiere decir, solo hasta aquí se va a escribir un texto. Reglas para el uso del punto. Primera regla. Se va a usar el punto después de una abreviatura. Ejemplos. Señor, punto. Coronel, punto. Departamento, punto. Estas abreviaturas se encargan de, como su nombre lo dice, abreviar, para así no escribir toda la palabra señor. S mayúscula, R minúscula, punto, para dar así a entender que se está abreviando a una palabra. Número 2. Después del cierre del paréntesis o las comillas. Ejemplos. En estos momentos está atravesando uno de los momentos más complicados de su historia, la FIFA. Paréntesis, Federación Internacional de Fútbol. Se coloca el punto después de paréntesis. O
después de las comillas, como es el siguiente ejemplo. El periodista en su artículo dijo lo siguiente, comillas, la policía allanó la casa de los sospechosos. Se cierran las comillas y se coloca el punto. ¿Cuándo no utilizar el punto? No se debe de usar el punto, número 1, en los símbolos de los elementos químicos, las unidades de peso, de medida y los puntos cardinales. Ejemplo, Fe es el símbolo de hierro, que es un símbolo químico. Este Fe no se coloca en ningún punto. Sur es el punto cardinal que se coloca la S y tampoco debe llevar un punto. Número 2. En los títulos y subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte, etc. Cuando aparezcan aislados, es decir, que el nombre aparezca por sí solo. Romeo y Julieta, no se debe de colocar el punto. Capítulo 5. O la obra Mona Lisa, no se deben de colocar los puntos. Número 3. Después de los signos de interrogación y admiración. Cuando escribimos un texto y dentro de este texto dice, ¿compraste la medicina? Lo necesito urgentemente. Antes de la palabra lo, no se debe de colocar un punto. En los titulares de prensa, cuando compramos los diarios, podemos observar ahí los títulos grandes. En este caso el ejemplo es Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lista para producir las primeras mascarillas N95, hechas en Perú. Hasta ahí hemos hablado el uso de los puntos. Ahora vamos a hablar del otro signo que es los dos puntos. ¿Y qué son los dos puntos? Bien, estos signos indican una pausa larga. Lo que se escribe después de los dos puntos sirve para completar, aclarar o resumir lo que se ha expuesto anteriormente. Uso de los dos puntos. Primer uso. Para introducir citas o palabras textuales. Ejemplos. El filósofo Heráclito dijo, todo fluye, nada permanece. Se utilizan estos dos puntos para precisar lo que dijo el filósofo. Siguiente. Me miró a los ojos y dijo, está bien, lo acepto. Es una palabra textual. Dentro del uso cotidiano solemos decir las palabras tal y como lo dice. Para eso se utilizan los dos puntos. Segundo uso. Antes de una enumeración, siempre que ésta se anuncie con palabras que van a englobar a todos los miembros que posteriormente se van a mencionar. Ejemplo, mi tía visitará 3 ciudades, Trujillo, Arequipa y Tacna. 3 ciudades, está haciendo mención que va a venir el siguiente elemento, por lo tanto se colocan 2 puntos. Tercer uso, después del saludo en las cartas. Ejemplo, estimado señor Quispe, querido hijo, y luego se procede a escribir toda la carta. Cuarto uso, en el saludo al comienzo de un discurso. Ejemplos, señoras y señores. Distinguido público, y luego se procede a decir todo el discurso ante un público. Quinto uso, después de fórmulas como expone, certifica, solicita, que aparecen en algunos documentos. Ejemplo, solicita, 2 puntos. Certifica, 2 puntos. Siempre solemos ver estos ejemplos en los anuncios, donde dice, solicito, 2 puntos. Un panadero con experiencia. Siguiente, sexto uso, para introducir una conclusión. Ejemplo, incluso en los peores momentos no debe faltar algo. 2 puntos, la esperanza. Está concluyendo qué es lo que no debe de faltar, ni aún en los peores momentos. Pues bien,
Hasta ahí hemos hablado del punto y los dos puntos. Ahora vamos a trabajar la actividad. En la actividad voy a trabajar con ustedes el número 3. Dice, reescribe el texto con los puntos que sean necesarios y coloca las mayúsculas que sean necesarias. Observe bien el texto, lean. ¿Dónde deberían de ser colocadas las mayúsculas y dónde deberían de ir los puntos? Dice, queridísimo. Queridísimo está empezando el texto. Por lo tanto, ahí esa Q debe ser con mayúscula. Doctor. Doctor es una abreviatura. Y recordamos que toda abreviatura debe de ir acompañado por un punto. Así que ahí le falta un punto. Carlos, nombre de una persona. Así que le tenemos que colocar con mayúscula. Sé que has obtenido un éxito muy valioso. Me alegro sinceramente. Hasta ahí. Estoy hablando yo. Hacia mi amigo, que es el doctor Carlos. Sé que has obtenido un éxito muy valioso. Me alegro sinceramente. Punto. Es un orgullo sentirse amigo de gente como tú. Entonces, ese es va con mayúscula. Esa E. Eres un hombre estupendo. Ese eres está con mayúscula. Por lo tanto, antes de ese eres va con, colocamos un punto y seguido. Y después de la palabra estupendo, colocamos un punto y aparte. Saludos cariñosos a tu familia. Punto. Te abraza fuertemente. Punto. Javier. Javier es el nombre de una persona, así que también tiene que ir con mayúscula ahí. Y antes de la palabra T, le hemos colocado un punto y seguido, así que esa T también va con mayúscula. Número 4. Reproduce con los dos puntos las palabras exactas de cada personaje. Agrega un verbo como dijo, añadió, agregó, contestó. Ejemplo. El cobrador paga con sencillo. Si nos situamos en este contexto, dice, el cobrador paga con sencillo. Entonces, el cobrador va a empezar a cobrar el pasaje. Por lo tanto, la oración sería, antes de cobrar el pasaje, el cobrador dijo, dos puntos, abren comillas. ¿Qué dijo el cobrador? Paguen con sencillo. Cierran comillas, punto. Letra A. El panadero, hoy no he preparado pan de yema. Nos damos cuenta de que el panadero está respondiendo, hoy no he preparado pan de yema. Y si él responde, quiere decir que hay una pregunta. Y la pregunta sería, le pregunté al panadero si tenía pan de yema y él contestó, dos puntos. ¿Qué contestó? Abres comillas. Hoy no he preparado pan de yema. Número 5. Imagina que te encuentras en las situaciones descritas y formula un texto utilizando los dos puntos. Ejemplo. Eres la delegada del curso de comunicación y haces saber que la profesora pide que envíen todos sus trabajos a su correo electrónico. Si tú eres la delegada y te vas a dirigir a tus compañeros, entonces el texto empezaría así. Queridos compañeros, la profesora de comunicación pidió que les comunique lo siguiente. Dos puntos. Envíen todos sus trabajos a su correo electrónico. Punto aparte. Letra A. Eres la secretaria de la Universidad Nacional Agraria La Molina y certificas que Jorge Romero Quispe se ha graduado en la carrera de Ingeniería Agrónoma. Si yo soy la secretaria, entonces
lleva mi nombre. Por lo tanto, colocaría yo, coma, Lisbeth Granados Paredes, certifico que, dos puntos. Jorge Romero Quispe se ha graduado en la carrera de Ingeniería Agrónoma. Bien, ahora vamos a desarrollar las actividades que corresponden al día jueves 7 de mayo. Para esto deben abrir su libro de comunicación en la página número 13. El número 1 lo pueden hacer solos, solo es marcar la respuesta. Y la número 2 empiezo a ayudarlos. La número 2 dice, lee el texto varias veces, fíjate en los puntos y responde a las preguntas. Varios pasajeros miraban desde la cubierta del barco, todo cuanto podían ver era agua. Tenían los ojos fijos en el horizonte. En los camarotes había personas descansando. La tarde caía lentamente. Estaba haciéndose de noche. ¿Cuántos párrafos tiene? Desde la palabra varios hasta horizonte, vemos ahí un párrafo. Desde la palabra en hasta noche, vemos el segundo párrafo. Por lo tanto, escribimos 2. Letra B. ¿Qué signo hay al final de cada párrafo? Pregunto. Al final de la palabra horizonte, ¿qué punto está colocado? ¿Punto y seguido? ¿Punto aparte? ¿Punto final? Muy bien. Punto aparte. No podría ser el final porque luego de eso viene otro párrafo. Colocamos ahí entonces punto y aparte. Letra C. ¿Cuántas oraciones tiene cada párrafo? Observemos el primer párrafo. Varios pasajeros miraban desde la cubierta del barco. Una oración. Todo cuanto podían ver era agua. 2 oraciones. Tenían los ojos fijos en el horizonte. 3 oraciones. Segundo párrafo. En los camarotes había personas descansando. Una oración. La tarde caía lentamente. 2. Estaba haciéndose de noche. 3. Entonces, colocamos 3 oraciones. ¿Qué signo se utiliza para separarlas? Para separar a cada oración, se está utilizando el punto y seguido. Número 3. Coloca los 2 puntos en los siguientes textos según corresponda. Letra A. En mi casa hay 8 ambientes. Si digo 8 ambientes, colocaré 2 puntos para luego mencionar esos 8 ambientes, que son una sala, un patio, un comedor, una cocina, 2 baños y 2 dormitorios. Punto. Letra B. Escribió con letras grandes. 2 puntos. El triunfo es de quienes se sacrifican. Recuerden, si vamos a reproducir las palabras tal como ha sido dicha, siempre van esos 2 puntos y esas comillas nos hacen recordar que hay alguien que dijo esa frase. Siguiente, letra C. Mi muy apreciado amigo. Te saludo muy afectuosamente. Tengo que colocar los 2 puntos antes de te saludo. ¿Por qué? Bien, colocamos esos 2 puntos entonces antes de la palabra te porque encabeza a una carta. Letra D. No te preocupes, yo pago la cuenta. ¿Dónde colocamos los 2 puntos? No te preocupes, 2 puntos. ¿Por qué? Porque luego está resumiendo lo anteriormente dicho. Yo. Número 6. Reproduce con los 2 puntos las palabras exactas de cada personaje. Agrega un verbo como dijo o añadió. Mi profesor, volveremos a visitar el museo. Bien, si vamos a volver a visitar el museo, entonces el profesor ¿de qué área será? ¿Matemática, comunicación o historia? Muy bien, historia. Entonces escribimos, mi profesor de historia dijo, 2 puntos, abre comillas, volveremos a visitar el museo. Cerramos comillas, punto.
El paramédico, señora, su hijo está en observación. Entonces nos situamos que estamos en un hospital. Para que el paramédico se dirija a alguien, quiere decir que el paramédico va a buscar a esa persona. En este caso, el paramédico buscó a la madre del paciente y le dijo, abres comillas, señora, su hijo está en observación, cierren comillas, punto. La cajera, verifique su dinero antes de retirarse. Pues bien, según el contexto, la cajera está dentro de un supermercado y se va a dirigir a alguien. ¿A quién se dirige? A los clientes. Entonces, la oración sería, antes que se retire el cliente, la cajera agregó, abres comillas, verifique que su dinero antes de retirarse, cierra comillas, punto. El carnicero, tengo churrasco parrillero y el de menú. Si el carnicero nos responde que tiene 2 tipos de churrasco, quiere decir que alguien ha preguntado. Le pregunté al carnicero si tenía churrascos y él me contestó, abre comillas, tengo churrasco, parrillero y de menú, cierra comillas, punto. Número 7. Imagina que te encuentras en las situaciones descritas y formula un texto utilizando los 2 puntos. Letra A. Eres el alcalde de La Victoria y haces saber que se prohíbe la presencia de vendedores ambulantes en las calles de Gamarra. Si tú eres el alcalde y te vas a dirigir hacia ellos, empiezas. Señores comerciantes de Gamarra, 2 puntos. Se prohíbe la presencia de vendedores ambulantes en las calles. Punto aparte. Siguiente. Letra C. Eres estudiante de la promoción 20 del colegio Carlos W. Sutton y solicitas donaciones para la tómbola anual. Si eres estudiante y vas a pedir ayuda, por lo tanto va a ser hacia los padres de familia. Entonces escribes. Estimados padres de familia del colegio Carlos W. Sutton, 2 puntos. Los estudiantes de la promoción 20 solicitamos donaciones para la tómbola anual. Pues bien, muchas gracias, chicos.